Que no había ninguna referencia a la presa romana más importante de España en la Muestra Internacional del Agua. Estos días en el pueblo no se habla de otra cosa. ¿Os fijasteis cuando visitamos el otro día la Expo de Zaragoza que no encontramos ninguna referencia a la presa romana de Almonacid de la Cuba? Pues es verdad que no había nada. ¿Qué están comentando ustedes? Pues sobre la visita que hicimos un grupo de vecinos de Almonacid a la Expo de Zaragoza y en el recorrido por la Diputación Provincial nos dimos cuenta que no había fotografías, que no había ninguna referencia, y eso que era el día que celebraban la cuenca del río Aguas Vivas y del Matarraña. ¿Y piensa usted que debería de aparecer la presa, claro? Pues nos habría dado una grata sorpresa y nos habría hecho mucha ilusión. Sí, la verdad que casi todos los vecinos nos quedamos sorprendidos porque, claro, para nosotros, bueno, es la joya de la corona, ¿no? Tanto para Aragón como para España, la presa romana de Almonacid de la Cuba es de las más importantes de Europa por su estado de conservación y sus dimensiones, y la verdad que sorprendidos de que ni se encuentra en el pabellón de la Diputación Provincial ni en el del Gobierno de Aragón. Tanto nos hablan de la presa de Almonacid que habrá que ir a verla. Además, nadie puede irse del pueblo sin ver la Cuba. Pues para nosotros un orgullo, y no sé, como si fuera a lo mejor el museo más importante del mundo. Cualquier visita que viene al pueblo pues la tenemos que sacar a la Cuba, que le llamamos a la presa. Lo que destacaríamos sería los dos molinos harineros. El de abajo sería el molino viejo y el de arriba el molino nuevo, que dejó de usarse hasta hace pocos años, a lo mejor 20 o 30 años. Está en perfecto estado también, y a lo mejor con una puesta a punto de una semana o 15 días se podría poner en marcha. Dejó de usarse porque no era rentable, pero vamos, está en perfectas condiciones y luego si queréis lo podemos ver. Esta es la típica fotografía que está en casi todas las casas de Almonacid, porque esto es cuando salta la Cuba, que decimos nosotros, y es cuando hay riadas así grandes, que llueve en la parte de Herrera y el Villar de los Navarros, y pues eso, baja el agua con bastante fuerza, y aquí la vemos saltando por el Sobradero. La verdad es que es una imagen espectacular, y bueno, se llena el pueblo de gente porque los pueblos de arriba y los de abajo acuden a ver esta imagen. ¿Y esta foto en concreto de cuándo es? Pues esta será de hace un par de años o por ahí, porque tan pronto baja la riada una vez cada 3 o 4 años o 5, como te baja 2 o 3 veces en un año. La primera vez que vio saltar la Cuba de aquellas maneras era el año 61. Resulta que fue de espanto. No hubo desgracias, pero los que venían de coger peras de esa parte de la vuelta al otro lado de la Cuba se quedaron a dormir en las parideras del ganado. Y los que estábamos aquí casi se estaba llorando, porque ya se metía el agua por las casas, ya la cooperativa, ya todo peligraba, todo peligraba. Este molino dejó de usarse porque no era rentable, pero vamos, está en perfectas condiciones, y a lo mejor con una semana o 15 días de puesta a punto se podría poner en marcha. Incluso lo utilizan para poner la luz de la casa, la utilizan aún con el agua de la presa. ¿Para qué se utilizaba? Pues para moler trigo y avena y tal. Era un molino harinero como el de la parte de abajo. Esto es el ojo de la Cuba, que le llamamos, y esto es el río Aguas Vivas. De ahí ya el agua se dirige por la acequia madre de Belchite hacia Belchite. Son unas acequias árabes y romanas picadas en piedra, y la foto que hemos visto antes de la riada es que se colmata, digamos, el ojo de la Cuba, y ya empieza a subir el nivel, porque eso de la parte de arriba y el puente es el Sobradero. Entonces las riadas es por ahí, es por donde saltan. Y si bajamos luego por aquí podéis ver hasta la maquinaria de dentro del molino, que es donde cae el agua para mover las piedras. Han pasado muchos años, pero aún se conserva bastante bien. Y se conserva bien, no haría falta más que limpiarlo, quitarle las malas hierbas y lijarlo a lo mejor un poco. Y sería pues levantar esas tajaderas que se levantan desde arriba, y ya caería el agua y se moverían los rodamientos. ¿Habéis tomado alguna medida para que aparezca, o os habéis puesto en contacto con alguien diciendo que no estáis conforme? Sí, hicimos una queja a través de la radio y de los periódicos, y bueno, ahora nos habéis atendido vosotros y la verdad que encantados. Y se han comprometido a través del pabellón de la Diputación de Zaragoza que una vez acabada la Expo se va a crear una guía con imágenes de la provincia, y que la Cuba de Almonacid, la presa de romana, va a ser incorporada. Pero claro, confiamos que a mes y medio de que se acabe la Expo aún hay posibilidades de meter una fotografía o alguna imagen. La verdad que un poco sorprendidos, y algunos pues molestos, yo personalmente molesto.